entonces al doctor Sussman, especialista en bioética, abogado, quien nos va a ilustrar de los aspectos bioéticos relacionados con las enfermedades huérfanas. Muchas gracias, doctor Sussman. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a hablar un poquito aquí en el foro. Durante las intervenciones estaba pensando que me iba a quedar sin discurso porque en todas las conversaciones pues vemos los mismos problemas, son muy iguales, hay mucha similitud y realmente esos son los asuntos de los que trata la bioética. La bioética trata de la vida, la bioética trata de los problemas cotidianos de la gente y si los enfocamos al tema de la salud, los problemas son iguales, no solo en las enfermedades raras, en todas las enfermedades. Es decir, que se tenga acceso o no se tenga acceso a los sistemas de salud por tener una enfermedad rara o por tener otro tipo de enfermedad, esos son los límites de la atención de la salud. 13.168 pacientes registrados, 13.216 con los que tienen enfermedades dobles, 2.149 patologías reconocidas por el Ministerio, 653 diagnósticos de enfermedades en Colombia, 1, 2.000, 1, 5.000, 3 millones en España, 4 millones en España, 3 en Colombia, 36 en Europa, 250 en el mundo. ¿Qué miramos? Cifras. ¿Qué nos dicen las cifras? Nada. Como dicen los muchachos de primaria, eso es un atrapabobos. Las cifras son atrapabobos, nada más. ¿Cuál es la cobertura del sistema de salud en Colombia? ¿Por qué vemos en cifras que se mostraban aquí de la prevalencia de enfermedades raras, sobre todo en las ciudades capitales? Y en las grandes ciudades, en los grandes departamentos, Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá. ¿Qué pasa con las regiones? ¿Qué pasa con los municipios? ¿Qué pasa con la selva del Chocó, donde, por ejemplo, la prevalencia de una enfermedad que se llama neurofibromatosis es muy alta? ¿Cuántos tenemos de esos registros? Le preguntamos al ministerio. Luego las cifras se quedan como cifras. El problema real es abordar el problema de una forma real. Las leyes, oíamos aquí que la ley, que la 1392, que salió perfecta, que en el camino la cambiaron. Las leyes es papel. Se los digo yo que soy abogado. Hacer las leyes es lo más fácil, poner los artículos es lo más fácil, cumplirlas es lo más difícil. Y en Colombia estamos muy dados a hacer leyes y dejar un espacio que dice la anterior ley será reglamentada por. Estamos en el año 2019, la ley se hizo en el 2010, tenemos 9 años que ¿qué hemos hecho? En esos 9 años no se ha hecho mucho. Estuve presente en el 2016 en el Ministerio de Salud en el lanzamiento del Plan Nacional de Enfermedades Raras y hablaban esto mismo que estoy hablando de las cifras. Y hablaban de los 4 puntos sobre los que iba a girar el trabajo sobre las enfermedades raras. Y hablaban del observatorio interinstitucional, hablaban de la participación de la academia, hablaban de las líneas de investigación de conciencias. ¿Y dónde tenemos todo eso? Esos son los problemas de la bioética. La bioética trata sobre la dignidad humana. En la dignidad humana está inmerso lo que denominamos calidad de vida. Si no tenemos calidad de vida, casi que es indigno vivir. Asumiendo la calidad de vida desde nuestra concepción personal cada uno. Calidad de vida para uno puede ser lujo, calidad de vida para otro puede ser pobreza, calidad de vida para uno es felicidad, para otro es sufrimiento.
Pero si la vida no es digna, dicen que no se merece vivirla así. Luego ahí entramos en todo el debate, y más que un debate, entramos dentro de una serie de dilemas. Y me atreví como a plantear unas premisas para poder enrutar la charla. Las enfermedades raras constituyen un dilema desde el término con que nos referimos a ellas y su definición. Ya lo habíamos visto aquí, huérfanas. Oía aquí, lo he oído en distintas partes, que le colocamos huérfanas porque rara se oía como muy discriminatorio, como muy excluyente. Pero si yo pienso huérfana, cuando yo oigo huérfana, lo primero que pienso es que no tiene papá y que no tiene mamá. Luego es una enfermedad sin papá y sin mamá. Entonces empezamos mal con el tema de la ley. No todos los medicamentos tienen enfermedad, ni todas las enfermedades tienen medicamentos. Y aquí cabe como anillo al dedo. ¿Por qué? Dentro de las patologías hasta ahora referidas como enfermedades raras, algunas sí tienen medicamentos, otros no tienen medicamentos. Las razones son también de conocimiento, aquí también lo han comentado, es otro de los dilemas. Nadie quiere invertir donde no se puede ganar. ¿Y quiénes son los únicos que invierten en investigación para medicamentos? Las grandes farmacéuticas. Cuando esta es una actividad que le correspondería al Estado. Si no lo quiere hacer directamente, lo debe hacer por intermedio de algunos beneficios para quien se dedica a este tipo de investigaciones, ¿no? Con medicamentos que supuestamente son de alto costo para algunas enfermedades, para otras no mucho, pero para la gran mayoría son de alto costo. Y no pasa solo en Colombia, pasa en Europa. Hay medicamentos que pueden costar 2.000 euros, 500 euros, 3.000 euros, y eso pasa en todas partes. La pequeña diferencia es que los modelos son distintos, la atención es distinta, el acceso es distinto. El imperativo moral que se tiene para destinar recursos no es igual por las consecuencias que tiene. ¿Sí? A un tipo de enfermedades se le puede dar más presupuesto para su trabajo, para su investigación, para su acceso, otras no. Oímos permanentemente que donde más dinero se gana las farmacéuticas es en los medicamentos para la gripa. Y oímos también mitos en el sentido que las farmacéuticas no investigan, no hacen investigación para acabar con la gripa, que es una enfermedad boba, porque perderían gran cantidad de plata en los antihistamínicos que venden o en los medicamentos que venden. Oímos también que las grandes farmacéuticas irradian el mundo de enfermedades para vender medicamentos que tienen con alto stock o embodegados y están perdiendo plata. Luego, el mundo no es que esté cambiando, el mundo empezó cambiando. El mundo sobrepuso lo económico sobre lo humano. Si dos tratamientos son igual de efectivos, pero uno es barato y el otro costoso, todos entienden que usted debe ir por lo barato. Es válido en algunas situaciones. Es válido con medicamentos costosos de marca cuando existen los medicamentos genéricos que se equiparan al medicamento de marca. Entonces, esa premisa es válida ahí. Si tenemos la opción de salvar vidas en vez de prolongar la vida, parece que la salvación debería tener prioridad. Ese es un dilema. Desde el punto del derecho, los abogados, los juristas,
no tenemos dilemas, porque es muy sencillo. Lo que dice la ley es lo que hay que cumplir. Luego, ahí los dilemas se acaban. Desde el campo científico, ¿qué es más importante? ¿Prolongar la vida o salvar la vida? Y entonces ahí sí entramos en los dilemas de tipo bioético. Primero, el acceso a la atención. Segundo, la determinación de carácter, no diría médico, porque es que el médico está subsumido en el imperio de las decisiones de las EPS y de las IPS. Y ahí fue donde se perdió la autonomía médica en algún aspecto. Entonces, ponen límites, de aquí no pase, este medicamento no lo entregue, este examen no lo recomiende. Y empezamos a fallar. Y vean que no en las enfermedades raras o huérfanas, en todo tipo de enfermedades, en todo tipo de patologías tenemos que hacer reducción del gasto. Por eso decía un médico israelí que a los médicos hoy en día les están enseñando a pensar en economía y no en medicina, porque los sistemas de salud están apalancados sobre el tema económico. Entonces, ahí es donde conjugan en este mismo sistema lo que está determinado en la famosa ley 1392 del 2010, que nos ufanamos de que es la primera o la segunda ley, la primera en Sudamérica, eso no marca nada. Ser primero o segundo no marca nada, hay que cumplir, hay que implementar, hay que estructurar, y si no, las leyes no sirven. Si ninguna ley sirve si no se cumple y no está completamente estructurada. Entonces le dejamos a otros entes que estructuren, complementen y hagan, y se quedan así, que el ministerio hace esto, que el ministerio hace lo otro, que el Congreso hace esto, que el Congreso hace lo otro, y nos vemos abocados como el claro ejemplo de la eutanasia, donde durante 10 o 15 años no se reglamentó el tema de la eutanasia y se le dejó en manos al ministerio en 2 días que hiciera un modelo para acceder a la eutanasia, con consecuencias que hasta ahora no hemos medido. Entonces, sensibilización, prevención, vigilancia, control, seguimiento a intervenciones oportunas, inversión suficiente en recursos humanos, equipo de trabajo, médicos. En 9 años no tenemos nada. No tenemos nada. Y no solo con la 1392 del 2010, tenemos los decretos reglamentarios, las resoluciones, las circulares de la superintendencia, la famosa circular 11 de las enfermedades raras, de la atención a los pacientes, ¿no? Que no se cumple, no se cumple. En jurisprudencia no tenemos mucho, tenemos muy poco. Casi todas las tutelas versan sobre temas de entrega de medicamentos, que a veces cumplen, a veces no cumplen. A veces se pegan de un famoso artículo de la Ley Estatutaria de Salud, el artículo 15, donde dice que se atenderá a todos los usuarios con ciertas exclusiones. Entonces se excluyen, las enfermedades raras se excluyen porque no son conocidas, no hay suficiente evidencia para tratarlas, y ahí se para el tema. ¿Y eso es causa de qué? De la falta de modelo de atención. Es decir, al ministerio, y como decía también alguien al principio, no se trata de atacar aquí, sino buscar soluciones. Al ministerio hay que exigirle más que cifras. Yo diría que las cifras son poco relevantes en este caso de la atención de las enfermedades. Debemos llegar a la población y prestar el servicio de salud a toda la población. Los censos son importantes, sí, los datos epidemiológicos serán importantes para otro tipo de cosas, pero es más importante la conservación de la dignidad humana. Luego, ¿cuál es el trabajo de la bioética? ¿Cuál es el campo de la bioética? Todos sabemos que está regida por unos principios, que son los principios de la autonomía, de la beneficencia, de la no maleficencia, de la justicia. Eso nos enseñan a todos, a los médicos se los enseñan mucho,
Y ya la gente también lo sabe, la gente lo sabe porque es de trajinar diario. Si esos principios lo compagináramos, por ejemplo, con el tema de la ley, veríamos que se cumplen estrictamente cuando tenemos una atención personalizada, una atención especial para los menores de edad, que tampoco muchas veces no tienen acceso, una disponibilidad de un adecuado grupo de profesionales de la salud, es decir, expertos. Muchas veces la gente, había también al secretario de salud distrital que iba a poner en Salud Capital directivos a atender los sábados y domingos porque no había quien resolviera los problemas inmediatos de salud y no había quien tuviera autoridad para determinar si una atención era prudente o no era prudente. ¿Y por qué no los pone todos los días? ¿Por qué solo los sábados y los domingos? Póngalos todos los días, pero no un directivo, haga un grupo, conforme un grupo, cree un grupo. Y eso forma parte del modelo de atención, no solo de las enfermedades raras, sino de todo tipo de enfermedades. Acceso oportuno a las tecnologías de salud, no se tienen. Oportunidad de derecho al diagnóstico, la autorización pronta a los servicios de salud cuando a alguien le detectan una enfermedad rara u otra enfermedad, el bagaje administrativo se lo lleva, se lo come. Quedan las opciones de la tutela, de la CIH, para que cuando fallen, cuando tengan la oportunidad de ese servicio, ya estén muertos o no les sirva para nada. Estas son cosas de acceso inmediato. La continuidad del tratamiento, los cuidadores, la participación social en salud. Lo de los cuidadores es importante, la capacitación a los cuidadores. Porque es que a veces vemos el tema de la enfermedad rara de una forma individual y hay que verlo de una forma colectiva porque se afecta a la persona, se afecta a la familia y la familia entra en crisis porque están ante algo inesperado. Y díganme si dentro de la familia hay alguien más con la misma enfermedad. Conozco familias que tienen 11 y 12 personas dentro de la familia con enfermedades raras. Entonces sigue siendo un problema de salud, sigue siendo un problema de atención. ¿Y cuáles son esos dilemas que circunscriben a la distribución de los recursos? Equidad, desigualdad de tratamiento, optimizar los recursos, ¿no? Cuando hay equidad hay igualdad de atención, pero si las personas no tienen acceso al sistema de salud, no tienen acceso al tratamiento, no tienen acceso a los medicamentos, pues nos vemos abocados a que sigue siendo indigna la vida, como primer principio de la persona. Y ahí es donde oímos hablar de una regla de rescate, hablamos de la regla de rescate, no sé si han oído hablar de la regla de rescate. Es cuando existe una condición que pone en peligro la vida de un grupo pequeño de personas, el Estado no ahorrará recursos si existe una posibilidad de salvarle la vida. Y eso debe ser un principio de guía. Hace un tiempo veíamos que alguna persona del Estado se refería a los pacientes de VIH y decía no hay que gastarles tanta plata a estos pacientes porque al fin y al cabo se van a morir. Esos recursos gastémoslos en otras personas. Y ni se gastan esos recursos ni se gastan en otras personas. Luego, es una falacia también. Y uno de los más grandes problemas es la ética en investigación en enfermedades raras. ¿Y por qué? Por lo mismo que ha redundado aquí. Son tan pocos pacientes, es tan poco la gente que sufre enfermedades raras que nadie quiere hacer investigación por los costos. Luego, sí necesitamos que frente a ese tema el Estado tome cartas en el asunto, dejemos las cifras a un lado y incentive a las empresas a investigar, reduzca las tasas de impuestos
ya sea de impuestos en la importación de tecnología, en la producción de medicamentos, algunos beneficios fiscales, si se hacen para otros ramos de la producción, ¿por qué no para el tema de la investigación? Facilitar y financiar la investigación académica. Les decía que en el 2016 dijeron que habían creado una línea de investigación. ¿Y dónde están los resultados de esa línea de investigación en Colciencias? Yo por lo menos no la conozco. Y facilitar la colaboración público-privada, o sea, unión entre los públicos y los privados para que haya una investigación eficiente. Con eso, tal vez podríamos, por lo menos, sino tener una gran cobertura frente al tema de las enfermedades y por lo menos ayudar mucho. Y no esperar seguir presentando cifras que son bonitas. Las cifras son bonitas, los cuadros son bonitos, los números son bonitos. Pero lo que tenemos es gente enferma y gente que hay que curar. Gracias.